¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es una API estática, sus ventajas y desventajas, así que comencemos. Seguramente si eres frontend o backend, en algún momento ya has consumido alguna API REST, que puede ser de Facebook, de Twitter o de algún otro servicio que tú hayas necesitado para tu aplicación. Sin embargo, también es muy posible que tú hayas creado una API para tu aplicación, para un sitio web, etc. ¿Qué es una API estática? Bueno, no es otra cosa más que una colección de archivos en formato JSON que se alojan en un CDN, justamente con la idea de proporcionarnos cierta información que puede provenir de una base de datos. La diferencia con una API REST, digamos tradicional o dinámica, consiste en que quizá los dos al final nos entregan un JSON como respuesta, que también podrá ser un XML, por cierto. Pero en el caso de la API tradicional o dinámica, digamos que esa información se genera en el tiempo de ejecución, es decir, al momento que vamos y consumimos ese servicio o un método en particular, se devuelve esa información, pero previamente se tuvo que haber consultado a lo mejor en una base de datos, a lo mejor tuvo que haber pasado por algún proceso, algún controlador, y entonces sí ya se convierte a un formato JSON o XML en algunos casos, y se entrega la información, es decir, es en tiempo real. Mientras que por otro lado, la API estática no, es decir, los archivos estáticos con la información ya están ahí, ya no hay que ir a consultar una base de datos porque la información ya está generada estáticamente. Es muy importante aclarar que la API estática no es que la generemos a mano, es decir, al final sí vamos a necesitar de tener una base de datos para generar estos archivos. Lo importante es que hay que entender que justamente es eso, es ya generarlos partiendo de una base de datos. Este concepto viene de la mano de lo que es el Jamstack, que como bien sabemos consiste también en el consumo o la generación de sitios web estáticos, es decir, que no se generan al vuelo o en tiempo real. Entonces hace sentido con esa filosofía de tener un sitio o una aplicación estática que a su vez consuma una API estática, digamos como para mantener esta misma línea. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de usar una API estática? La primera que yo veo es el tema del performance. Como toda la información ya está generada en archivos, realmente la velocidad es muy rápida, y más si estamos hablando de que se está usando un CDN, el cual no solamente cachea la información, sino que la distribuye de manera geográfica para que quien la consuma del servidor más cercano a la área en donde está ubicado. Número 2, el tema del costo. Es muchísimo más barato tener alojado una cierta cantidad de información en un CDN que tenerla en un servidor que usemos como tal para backend, donde se tiene que pagar a lo mejor el ancho de banda de la base de datos o del servidor en sí que esté montado. Entonces sí hay una relación costo de ahorro bastante importante ahí. Y tercero, el tema de la seguridad, que es muy importante. Realmente, como son exclusivamente archivos estáticos, pues digamos que no hay ninguna forma como de poder atacar la base de datos, es decir, de cara hacia quien consume este API REST, pues no sabes si hay una base de datos o no está la base de datos, o acceder a la base de datos, porque en realidad lo único que tú estás consumiendo es meramente la información que se generó. Ahora, vamos a ver algunas desventajas. Una que me parece también muy importante es el tema como del delay o del retraso, que es evidente. Es decir, la información que nosotros estamos consumiendo no es en tiempo real, es una información que se generó y que está ahí, y que eventualmente habrá que esperar a que algún proceso vuelva, digamos, a tomar la información actualizada de la base de datos para que la ponga a disposición en estos archivos y, digamos, sea una información nueva. Otra desventaja importante es que prácticamente este tipo de aprovechamiento va a servir para consumo de información, porque en realidad no vamos a poder subir información, porque simplemente son archivos con información. Es decir, no podemos
mandar información a algo que es estático. Y número 3, que también creo que es muy importante, pues no hay un tema de autenticación, aunque sí se podrá implementar de cierta manera, pero al implementarlo rompería, digamos, este performance, que es una base importante o una de las ventajas importantes de la API estática. Entonces podemos decir que no hay un tema de autenticación, lo cual también es un punto que se debería considerar dependiendo cuáles sean las necesidades de la aplicación o del sitio web. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Al final será lo mismo que usemos, por ejemplo, nuestra tradicional API REST dinámica, pero usando caché, por ejemplo. ¿O será que las ventajas residen en el costo y en la seguridad? Déjenlo en los comentarios ustedes qué opinan de usar una u otra. Y bueno, si este video les gustó, les pido que le den like, que lo compartan y que si no están suscritos al canal, que por favor lo hagan. Y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.